Hola. Hoy propondremos una solución para el reto. En el 2014 Pemex tuvo un incidente en el cual derramó crudo combustible, o sea, petróleo, en el río de San Juan en Cadereyta. Esto tuvo una extensión de 10 kilómetros con dirección a la presa Cuchillo. Esto causó un gran daño humano, ecológico e incluso agricultural. Por lo tanto, es importante que logremos encontrar una solución viable y rápida para este problema. Aunque las evidencias de los daños ocasionados por el derrame ya no son físicamente visibles, se ha detectado que las instalaciones de la refinería siguen expulsando al exterior aguas residuales que contienen hidrocarburos y aceites. Esto ha provocado un daño sobre la integridad de los elementos naturales, como el suelo y los cuerpos de agua. Ante la evaluación de los daños ocasionados por la refinería, un grupo de trabajo integrado por residentes de comunidades rurales del municipio de Cadereyta, personas y profesionistas, han ingresado un documento ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos, emplazando a que haga efectivas sus facultades de verificación e inspección y evalúe la operación de la refinería con el objetivo de tener la certeza sobre cuál es el impacto ambiental y social de la misma. Para comenzar, los hidrocarburos en sí son compuestos de hidrógeno y carbono. Son orgánicos y se encuentran en nuestro entorno en sus diferentes estados de agregación. El petróleo está conformado por estos, principalmente por las parafinas, los naftenos y los aromáticos. Las parafinas son materia sólida, impermeable y brillante de gran plasticidad. Tiene gran estabilidad a la oxidación. Se usan para fabricar velas, cosméticos y moldes para metal. Se producen con la extracción de solventes en aceites lubricantes y se refinan. Pueden tener una geometría molecular triangular plana, lineal o tetraédrica. Su punto de fusión y ebullición incrementan con el número de carbonos. Las fuerzas intermoleculares determinan la solubilidad de los compuestos y otras propiedades. El más simple de estos es el metano. Por otro lado, los naftenos tienen enlaces simples, son saturados y son los más abundantes en el petróleo. Tienen una estructura de cadena cerrada y son bastante viscosos. Estos presentan fuerzas de dispersión porque no son polares. El más simple es el ciclopropano, y su geometría molecular es tetraédrica, ya que forman ángulos de 109 grados con 28. Por último, están los aromáticos, que son los que provienen principalmente de elementos aislados de fuentes naturales como el benceno. Estos se utilizan como materia prima para elaborar hidrocarburos. Aunque el petróleo ya tiene aromáticos en la refinación, se crean más. Del mismo modo, estos no son polares y presentan fuerzas de dispersión. Hablando de la geometría molecularmente, la del benceno es hexagonal planar. Por otro lado, cuando hablamos del pentano, octano y dodecano, las tres moléculas son no polares, porque su estructura más simple es el metano y es no polar. Estas se pueden disolver entre sí mismas, aunque ninguna se puede disolver en el agua. De la misma manera, el estado de agregación de estas tres es líquido. El más volátil de los tres es el pentano, luego el octano y, por último, el dodecano. Hablando del punto de ebullición, el dodecano es el mayor a 216 centígrados, el octano a 126 y el pentano a 36. Y en la viscosidad, también el dodecano es el más viscoso, y le siguen en el mismo orden el octano y por último el pentano. Para poder solucionar la situación problema que consiste en el derrame de petróleo en el agua, vamos a utilizar una técnica que consiste en filtrar el agua con una esponja que será sumergido en un polímero hidrofílico, es decir, que es absorbente de agua, y así se va a poder filtrar el petróleo y el agua. El filtro es muy importante, ya que es como mencioné, es lo que los va a separar y va a limpiar el agua y también va a poder almacenar y preservar el petróleo que se derramó. Se va a utilizar el polímero que se une con las moléculas de hidrógeno del agua y va a crear oleofobicidad,
es decir, que va a repeler el petróleo. Se va a sumergir el algodón con la solución líquida que contiene el polímero y así ya se va a poder filtrar. Según el ingeniero Di Gao, el creador de esta técnica, será necesario desarrollar grandes cantidades de filtros de forma semicilíndrica que podrán ser arrastrados por el agua para poder capturar el petróleo ubicado en la superficie. La nueva técnica permitirá que el petróleo se recupere y se almacene, además de purificar el agua, que esto es nuestra ocasión, la principal preocupación para poder limpiar el mar. Que al mismo tiempo es importante mencionar que estos filtros se podrán reutilizar para poder seguir filtrando y limpiando el agua. Todo este problema gira alrededor de que pues en la refinería ocurrió un accidente y pues se derramó el petróleo, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si la refinería hubiera tenido planes de contingencia para casos especiales, accidentes o lo que sea, en el que pues los daños hubieran sido reducidos, ¿no? Yo creo que si las refinerías, si como trabajan con materiales tan tóxicos para el medio ambiente y tan dañinos para la salud, eh, deberían de tener un poco de más seguridad o medidas de seguridad más desarrolladas y así poder pues atacar un accidente en tal caso de que ocurre como en este caso, ¿no? Eh, y además, bueno, el petróleo sale al agua, sale al río. Una vez que sale de la refinería, se vuelve un problema no solo de la refinería, sino de los agentes de acción que se encargan del área, ¿no? Como mencionaba Bernardo, la Agencia Nacional de Seguridad debería de haber tenido pues también algún plan, un plan de contingencia para poder atacar el problema o al menos abarcarlo y detenerlo a cierta medida, ¿no? Así pues yo creo que los daños o los efectos secundarios que estamos viendo ahora de la contaminación a largo plazo pues no hubieran sido tan significativos o hubieran sido un poco más fácil de resolver, ya que pues hubiera sido en menores cantidades. En este tipo de materias es sumamente importante el conocimiento de la química, especialmente en este contexto, ya que de ahí se basa toda nuestra solución. También consideramos que es importante que todas las personas involucradas sepan o tengan una idea sobre qué es lo que está pasando químicamente por diferentes razones. Primera, es muy común que estas empresas mientan para cubrirse y la gente, al no saber lo que realmente sucede en el agua, les cree e incluso llegan a comprarlos. Si las personas afectadas están más informadas, pueden tomar las medidas necesarias para que este problema sea realmente mitigado.